Enero, tortas de Navidad. Ingredientes: una lata de sardinas, media de chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos, 10 teleras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí. Infinidad de veces, mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba la cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un impresionante torrente de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el peso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella prácticamente desde cuando nació, pues cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea, mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena de la impresión se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se las sabía de todas respecto a la cocina y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criatura, a pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos, ni siquiera sabía leer ni escribir, pero eso sí, sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia, pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho para así poder darle a sus hijos la alimentación y educación que se merecían, como por encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida. Por tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina y entre atoles y tés creció de lo más sana y rozagante. Es de explicarse entonces el que se le haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina. Cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos o cuando a mediodía sentía que el agua ya está lista para desplumar a las gallinas o cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena. Ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio. Incluso se convertían en motivo de diversión a tal grado que durante la niñez
Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto. Para ella reír era una manera de llorar. Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego muy lento, para que de esta manera queden bien cocidos, pero sin dorarse excesivamente. En cuanto está listo, se retira del fuego y se le incorporan las sardinas a las que con anterioridad se les ha despojado del esqueleto. Es necesario también rasparles con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel. Junto con las sardinas se mezclan la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. Se deja reposar la preparación antes de rellenar las tortas. Tita gozaba enormemente este paso, ya que mientras reposa el relleno es muy agradable gozar del olor que despide, pues los olores tienen la característica de reproducir tiempos pasados junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente. A Tita le gustaba hacer una gran inhalación y viajar junto con el humo y el olor tan peculiar que percibía hacia los recovecos de su memoria. Y es de esta manera, intercalando entre recetarios de cocina y relatos fantásticos, que inicia la lectura de Como agua para chocolate, de la escritora mexicana Laura Esquivel, y de ella y de esta obra hablaremos hoy aquí, en Literadictos, por STVE Telebásica. Bienvenidos. Para Laura Esquivel, escritora mexicana nacida en 1950, la cocina y el acto de cocinar, muy especialmente en nuestra cultura latinoamericana, es un acto de amor, tan cuidadoso, generoso, compartido y delicioso como el amor mismo. Y esto es lo que pretende entregarnos en su exitosa novela Como agua para chocolate, publicada en 1989. El amor y la cocina en una inusual combinación. El título completo de esta novela es Como agua para chocolate, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Realmente no es una novela por entregas, que es aquella que se publicaba mensualmente en los periódicos cuando las ediciones en libros resultaban demasiado onerosas para escritores incipientes, aunque esa fue la primera intención de la autora. Pero este título refleja claramente la estructura de la obra. 12 capítulos titulados con los meses del año y una receta casera. De este modo, cada capítulo empieza con una receta de cocina cuidadosamente descrita que muda muy sutilmente hacia la narración del relato, que sin darnos cuenta viajamos de un género al otro, oscilando en un vaivén continuo y permanente hasta el final de la novela. A la vez, cada receta de cocina está íntima e intensamente vinculada al relato y es también una proyección de las pasiones de Tita, protagonista de la historia. El amor, la venganza, la tristeza, todo tipo de emociones se trasladan de las manos prodigiosas de Tita, culinariamente hablando, a los platillos que preparaba y de estos a los comensales, quienes gozan o sufren con ella. Al respecto, memorable es el capítulo 3, titulado Marzo, codornices en pétalos de rosa, donde Tita prepara un almuerzo usando los pétalos de un ramo de rosas que Pedro, su enamorado, le ha llevado. Acto que mamá Elena considera totalmente inoportuno, puesto que este es el prometido de su hija mayor, Rosaura. Por lo que, dice la autora, mamá Elena, con solo una mirada, le ordenó a Tita salir de la sala y deshacerse de las rosas. Por su parte, Tita, que ha tornado las flores rosadas en rojas debido a la sangre que emanaba de sus manos al apretarlas apasionadamente contra su pecho, decide, en lugar de tirarlas,
utilizarlas en una receta prehispánica que la voz de la ya finada Nacha le susurró al oído. Así ocurre y así lo narra la autora. Cuando se sentaron a la mesa, había un ambiente ligeramente tenso, pero no pasó a mayores hasta que se sirvieron las codornices. Pedro, no contento con haber provocado los celos de su esposa, sin poderse contener al saborear el primer bocado del platillo, exclamó, cerrando los ojos con verdadera lujuria: «Este es un placer de los dioses». Mamá Elena, aunque reconocía que se trataba de un guiso verdaderamente exquisito, molesta por el comentario, dijo: «Tiene demasiada sal». Rosaura, pretextando náuseas y mareos, no pudo comer más que 3 bocados. En cambio, a Gertrudis algo raro le pasó. Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisíaco, pues empezó a sentir que un inmenso calor le invadía las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en su silla. Empezó a sudar y a imaginar qué sentiría ir sentada al lomo de un caballo, abrazada por un villista, uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo, oliendo a sudor, a tierra, a amaneceres de peligro e incertidumbre, a vida y a muerte. Sacó su pañuelo y trató de que junto con el sudor se fueran de su mente todos esos pensamientos pecaminosos. Pero era inútil. Algo extraño le pasaba. Trató de buscar apoyo en Tita, pero ella estaba ausente. Su cuerpo estaba sobre la silla, sentado y muy correctamente, por cierto, pero no había ningún signo de vida en sus ojos. Tal parecía que un extraño fenómeno de alquimia, su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices, en el vino y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa, completamente sensual. Si bien cada uno de los 12 capítulos son titulados con los nombres de cada uno de los meses, iniciando por enero y culminando en diciembre, estos no corresponden al mismo año. El tiempo literario de la novela ocurre a lo largo de 3 generaciones, considerando que el relato lo abre y cierra la sobrina nieta de Tita, y que es el nacimiento de esta última el punto de partida del relato. El contexto histórico es la Revolución Mexicana, hito social y político de la historia de México sucedido entre 1910 y 1920. Pero este contexto no es relevante para el desarrollo central del relato, que se centra en Tita, sus hermanas Rosaura y Gertrudis y mamá Elena. El conflicto amoroso que se suscita a causa de las tradiciones de la época. Ese es el fin de la contextualización del principio del siglo XX, donde pervivían todavía costumbres atroces que hacían de las mujeres víctimas y victimarias de su propio género. De eso hablaremos, pero al volver de la pausa. Estamos aquí, en Literadictos por STVE Telebásica. Ya volvemos. Mientras se secaban las tiras, el doctor Brown le mostró un experimento a Tita. Aunque el fósforo no hace combustión en el oxígeno a la temperatura ordinaria, dice, es susceptible de arder con gran rapidez a una temperatura elevada. Mire. El doctor introdujo un pequeño pedazo de fósforo bajo un tubo cerrado por uno de sus extremos y lleno de mercurio. Hizo fundir el fósforo acercando el tubo a la llama de una vela. Después, por medio de una pequeña campana de ensayos llena de gas oxígeno, hizo pasar el gas a la campana muy poco a poco. En cuanto el gas oxígeno llegó a la parte superior de la campana, donde se encontraba el fósforo fundido, se produjo una combustión viva
e instantánea que los deslumbró como si fuese un relámpago. Como ve, dice el Dr. Brown, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que a nadie he confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pasa el tiempo hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía el alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llegara a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío, es el único que podría dárselo. Laura Esquivel declaró en una entrevista televisada que su novela era en esencia una novela romántica, que esa fue siempre su propósito y del cual no se avergonzaba, puesto que en un mundo donde decir amor parecía expresar una mala palabra, donde había primacía del razonamiento sobre las emociones, donde se quería descifrar el orden mundial mediante el estudio frío de la economía y el consumismo, era necesario volver a escrutar el alma. Ese es quizás el gran éxito de Como agua para chocolate, éxito que se ha mantenido durante 3 décadas y que sigue avasallante a los ojos y entendimiento de los nuevos lectores, de los lectores jóvenes. Al menos eso intuye la escritora, que nunca se esperó tal trascendencia de su novela y que solamente partió de las experiencias personales y familiares para configurar los personajes y la trama del relato. Tita es la menor de las 3 hermanas y ante la viudez de su madre, mamá Elena, es a la que corresponde su cuidado hasta el día de su muerte, lo que implica no salir de la casa nunca, ni mucho menos contraer matrimonio. Pedro es un mozuelo enamorado de Tita, al cual esta Tita corresponde en sentimientos y se aventura a pedir la mano de la chica a su madre, de quien recibe, obviamente, una rotunda negativa. Pero le ofrece a cambio la mano de su hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio, le dice. Ya sea por estrategia, ingenuidad o estulticia, y ante el estupor de Tita y de su propio padre, Pedro accede a casarse con Rosaura bajo la premisa de que esa es la única manera de estar cerca de la mujer que verdaderamente ama. Pero para Tita, aquella fue la estocada final a un amor de ensueño pero imposible, a un sufrimiento perenne, a un frío letal. En el final del capítulo 1, así lo expresa. Nacha, con su gran experiencia, sabía que para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer mientras comía una deliciosa torta de Navidad. Pero en esta ocasión, el vacío que sentía en el estómago no se alivió,
Por el contrario, una sensación de náusea la invadió. Descubrió que el hueco no era de hambre, más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa. Era necesario deshacerse de este molesto frío. Como primera medida, se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana. El frío permanecía inamovible. Entonces se puso zapatos de estambre y otras 2 cobijas. Nada. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como esta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en 1 año. Justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo y rabiosamente tejió y lloró y tejió hasta que en la madrugada terminó la colcha y se la echó encima. De nada sirvió, ni esa noche ni muchas otras, mientras vivió, logró controlar el frío. En esta novela son las mujeres las protagonistas, caso curioso para una sociedad de la época bastante machista. La dulce personalidad de Tita, que tiene que lidiar con las adversidades desde su nacimiento, el carácter autoritario de mamá Elena, que es a la vez una máscara que encubre un dolor arraigado y ocultado durante años, la victimización inconsciente e involuntaria de Rosaura, que solamente busca ser feliz y hacer feliz al esposo que pidió su mano, la alegría, vitalidad y libertad de Gertrudis, la presencia sempiterna y milenaria de Nacha que acompaña a Tita aún después de la muerte, el espectro sabio, misterioso y oculto de la india Kickapoo, luz del amanecer, abuela del Dr. Brown, la jovialidad inocente y pueblerina de Chencha que brinda el toque jocoso a la novela, y hasta la fe que personifica esperanza, sobrina de Tita y que con ese sugerente nombre nos da pues esperanza en la historia. Hasta incluso las impertinencias de Paquita Lobo. Todos estos personajes conforman un matiz rico y lleno de personalidades que dan vida a la obra. Frente a ellas, las personalidades de Pedro Muskiz y John Brown se ven opacas y pasivas y funcionan más como los comodines que se mueven al gusto para justificar y servir de soporte para los giros de la historia. Y en eso se basa también la necesidad de su presencia. Como agua para chocolate es una expresión o dicho mexicano que se utiliza para indicar ira, enojo, furia. Pero en este caso la frase debería interpretarse literalmente. Como agua para chocolate es el punto justo de ebullición del agua para derretir el chocolate y prepararte una deliciosa bebida. Las implicaciones de esta interpretación y el argumento de la novela son más que obvias. Si quieres saber cómo se resuelve esta historia, acomódate en tu sofá, escritorio o banca favorita, acompáñate de una taza de delicioso chocolate caliente e inicia la lectura del libro. Con toda seguridad te dejará un agradable sabor de boca. Yo soy Juan Flores, ella es Laura Esquivel y nosotros somos Literadictos. Hasta la próxima y buen provecho.